¿Cómo están mis hermanos? Que Dios les bendiga. Hoy comparto con ustedes una clase más de esta escuela bíblica sobre el libro de Hebreos. La clase anterior hicimos un resumen de los primeros 4 capítulos, ¿cierto? Y ahora continuaremos con el capítulo 5 y veremos los primeros 10 versículos de este libro de Hebreos, capítulo 5, primeros 10 versículos que dicen así: Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En las primeras cosas que un judío podía, entre las primeras cosas, claro, que un judío podía haberle preguntado a otra persona sobre su religión estaban: ¿quién era su sacerdote, por ejemplo? Era una pregunta que hacían los judíos o preguntaban ellos a otra persona por su religión. O quién es su mediador entre Dios y usted. O quién ofrece sacrificios para la expiación de los pecados, por ejemplo. También durante los tiempos de la iglesia primitiva, un judío podía haberle preguntado a un cristiano como nosotros, amado hermano: ¿cómo le van a perdonar sus pecados si nadie está ofreciendo sacrificios ni intercediendo por usted? A lo mejor un judío nos hubiera dicho eso, o nos puede decir eso a nosotros. O otra pregunta, que ¿cómo puede afirmar que este nuevo pacto es superior al antiguo, dado por medio de Moisés, si en este usted no tiene un sumo sacerdote? Porque los judíos siempre debían tener un sumo sacerdote que ofrecería sacrificios para el perdón del pecado. Entonces ellos cuestionarían con esta pregunta nuestro cristianismo. A lo cual el cristiano, ¿cierto?, nosotros hubiéramos respondido: pero sí tenemos un sumo sacerdote, y uno que es perfecto, ¿cierto? Él ha ofrecido un sacrificio por nuestros pecados, no se limita a tiempos terrenales, ni tiene que hacer sacrificios anuales, menos aún diarios. Hizo un sacrificio que expía todos los pecados cometidos de la historia desde el principio hasta el final de los tiempos. Esa hubiese sido nuestra respuesta, o así debe ser. Así de grande es aquel sumo sacerdote y así de grande fue su sacrificio. Y más que eso, nuestro sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios e intercede continuamente por nosotros, quienes le pertenecemos, ¿cierto? Eso hubiese sido nuestra respuesta. Hermanos, el eje de Hebreos, o el centro del capítulo 5 que empezamos hoy, está hasta el capítulo 9, ¿sí? Del 5 al 9, se enfoca en el sumo sacerdocio de Jesús. Su sacerdocio superior, más que cualquier otra cosa, hace que el nuevo pacto, amado hermano, sea mejor que el antiguo. Él, ¿cierto?, nuestro Salvador, ha logrado lo que todos los antiguos sacerdotes no lograron y no podían haber logrado. Con el sacrificio de Jesucristo en la cruz se acabó la necesidad del templo y el sacerdocio levítico. No había necesidad de un sumo sacerdote como los que sucedieron a Aarón. No había más necesidad, ni de alguna forma de sacerdocio humano tampoco. Jesús era las dos cosas:
sumo sacerdote y sacrificio. Y abrió, amado hermano, un acceso eterno para el hombre a la presencia de Dios. En un solo acto sacrificial perfecto, Jesucristo logró lo que miles y miles de sacrificios presentados por la gran cantidad de sacerdotes nunca lograron. El Señor Jesucristo lo hizo de una sola vez, en un solo sacrificio y para siempre. Y en los primeros 4 versículos vemos que se mencionan 3 características básicas de un sumo sacerdote judío. Estas son: primero, Dios lo nombraba, ¿cierto? Segundo, era compasivo con quienes ministraba. Y tercero, ofrecía sacrificios por ellos. Dicen los primeros 4 versículos que ya leímos: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Antes de ver estas 3 características, debemos saber, amado hermano, que el sacerdote debe participar de la naturaleza de las personas para quien oficia. Por tanto, el sumo sacerdote verdadero debe tomarse de entre los hombres. Es decir, debe ser un hombre. Dios no escogió a los ángeles para ser sumos sacerdotes. O los ángeles, ¿cierto? No tienen la naturaleza humana. No pueden entender de verdad a los hombres y no tienen comunicación abierta tampoco con ellos. Entonces solo un hombre podía servir de manera correcta en favor a los hombres, porque solo un hombre puede experimentar el sufrimiento y todo lo que los hombres pasan. El Mesías, nuestro Salvador, quien es Dios, amado hermano, no podía haber sido un sumo sacerdote verdadero si no hubiera sido hombre, si no se hubiese encarnado, si no se hubiese hecho hombre, a menos que Dios pudiera sentir y pasar por las cosas que pasan los hombres. Él no tendría la comprensión de lo que experimentan aquellos a quienes representa. Dios, en la persona de Jesucristo, entró entonces al mundo humano y sintió lo que los hombres sentirían para poder ser un sumo sacerdote compasivo, misericordioso y también fiel, ¿no? Si Dios nunca se hubiera hecho hombre, hermano, jamás hubiera podido ser un sumo sacerdote, un mediador o un intercesor. Nunca hubiera podido ofrecer el sacrificio absoluto y perfecto, requerido por la justicia divina, por los pecados del pueblo. No hubiese podido. La encarnación no era una opción, amado hermano, era una necesidad absoluta si el objetivo era la salvación de los hombres. La primera característica era que tenía que ser escogido por Dios. Entonces, un sumo sacerdote debía ser hombre, pero este verdadero sumo sacerdote no podía ser cualquier hombre. Dios debía haberlo constituido o escogido. No era un simple oficio que una persona pudiera cumplir porque lo planeó o lo anheló o porque quiso hacerlo. Debía ser una persona de Dios, no solamente en el sentido de ser fiel y obediente, sino por haber sido escogido por Él. Dios lo constituía a favor de los hombres, dice. Y como dice el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, desde el comienzo del sacerdocio, los sacerdotes no solamente servían a Dios, sino que Dios mismo los escogía, hermanos. La segunda característica era que tenía que ser compasivo con quienes ministraban, o compasivo con los hombres, ¿cierto? Dice el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Un verdadero sumo sacerdote, amado hermano, tenía que ser compasivo con quienes servía. Un verdadero sumo sacerdote participaría completamente de la situación humana, estaría íntimamente ligado en la madeja de la vida, necesitaba
vivir entre los hombres como un hombre, sentir como ellos en sus altos y bajos, para que pudiera mostrarse paciente también con ellos, ¿cierto? Además, también de mostrarse paciente, debía tratar con bondad o moderación a las personas a quienes servía. Debía ser paciente con quien hace el mal, pero no condonaría el error. ¿Ah? No. Aquellos con los que el sacerdote debía mostrar paciencia eran, dice la Escritura, los ignorantes y extraviados. Es decir, quienes pecan por ignorancia, amado hermano. El sacerdote ministraba solo a aquellos que habían pecado por ignorancia y por ello se extraviaban. En todo el sistema del Antiguo Testamento no hay absolutamente ninguna provisión para aquellos que quebrantaban la ley en forma desafiante, o deliberada y sin arrepentimiento, ninguna. De hecho, Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Así de drástico, amado hermano. De manera que aquí el énfasis está en la compasión. El sumo sacerdote debía mostrar compasión con quienes se extraviaban por ignorantes, ¿cierto? Como el sacerdote judío era pecador también, tenía la capacidad natural y debía tener la sensibilidad para captar una parte de lo que el prójimo estaba sintiendo. La tercera característica era que ofrecía sacrificios por ellos, sacrificios por los hombres. En su papel de mediador, el sumo sacerdote presenta ofrendas y sacrificios por los hombres. Las ofrendas incluían todo el dinero, joyas u otras cosas valiosas que las personas pudieran darle al Señor por medio de los sacerdotes. La ofrenda representaba la dedicación de una persona y sus posesiones a Dios en agradecimiento completo por lo que Dios había hecho. Pero la gran característica de ofrecer sacrificios era el ofrecer sacrificios. Esa era la gran característica. El versículo 3 decía: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Sabemos que los sacrificios eran expiación por los pecados. Obviamente no podían quitar la tendencia o la capacidad de pecar. Estaban diseñados para perdonar pecados particulares. En lo que se hacían estos era solo cubrir el pecado. Lo que hacían estos sacrificios eran solo cubrir el pecado, los cuales no se eliminaban para siempre, como lo hizo el único sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por lo mismo, que estos sacrificios debían repetirse continuamente, día tras día, año tras año, amado hermano. Ofrecer sacrificios era la labor principal del sacerdote. Y puesto que también era pecador, debía ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo, dice el texto. Sigamos, en los versículos 5 y 6 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los versículos 5 al 10 muestran que Jesús satisfacía todos los requisitos para ser sumo sacerdote mencionados recién aquí en los versículos del 1 al 4. Y más aún, también Cristo fue nombrado por Dios. Lo primero que vemos es que Dios Padre escogió, envió, honró también a Jesús. Y el escritor, para respaldar lo que está afirmando, escoge citas del Antiguo Testamento. Dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿cierto? Citando el Salmo 2:7. Y también dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, citando el Salmo 110:4. Los lectores judíos sabían que los dos pasajes se referían al Mesías. Sabían que el Mesías debía ser un gran rey y sacerdote nombrado por Dios. Y aquellos pasajes del Antiguo Testamento así lo afirmaban. No obstante, a pesar de que Jesús era el Hijo Divino, Él no tomó esa posición para favorecerse o para honrarse a sí mismo. Él mismo dijo en Juan 8:54: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces, Dios revistió a Jesús con la autoridad y la honra del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice el texto.
Bueno, ahora, ¿quién es Melquisedec? ¿De dónde salió este personaje? ¿Ah? De Melquisedec se habla o hablaremos, ¿cierto?, con más detalles en el capítulo 7, pero aquí es necesario mencionar algunas cosas. Melquisedec fue un rey y sacerdote que vivió en la época de Abraham, cuya ascendencia o genealogía o familias anteriores se desconocen completamente. La Biblia no nombra. Por lo poco que nos dice la Escritura, vemos en Génesis 14:18 que era rey de Salem, ¿cierto? El nombre antiguo de Jerusalén. Y también dice en Génesis allí que era sacerdote del Dios verdadero. Este vivió muchos siglos antes del establecimiento del sacerdocio arónico, y su sacerdocio no tiene fin, dice Hebreos 7. A diferencia de Aarón, que este sacerdocio comenzó en los tiempos de Moisés y duró este sacerdocio hasta el 70 después de Cristo, con la destrucción del templo. Desde allí ya no hay más sacerdocio o sacerdotes para realizar sacrificios por el pueblo. Por tanto, su sacerdocio era superior al de Aarón en dos formas. Primero, Melquisedec era rey, mientras que Aarón no lo era. El sacerdocio de Melquisedec era perpetuo, mientras que el de Aarón fue temporal. Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec es una descripción mejor del sacerdocio de Cristo que el de Aarón. Pero hablaremos de Melquisedec más adelante en el capítulo 7. También Cristo era compasivo con los hombres. Dice los versículos 7 y 8 así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo, hermanos, era compasivo con los hombres porque se identificaba con ellos. Los entendía, sentía con ellos. Él era hombre, tan cierto como cualquier hombre, amado hermano. Su humanidad o los días de su carne, como dice el texto, el versículo, fueron un pequeño paréntesis en su vida, quien existía antes y después de su vida terrenal. Y este paréntesis fue demasiado importante y necesario. Sin ese paréntesis era imposible haber tenido acceso a Dios y por ende la salvación. Jesús, entre otras cosas, ofreció ruegos y súplicas por la angustia que enfrentó al hacerse pecado por quienes creyeron en Él. Él en su vida padeció, sintió y vivió todo lo que nosotros podemos llegar a pasar o sentir en nuestras vidas, hermano. Y aún peor, Él vivió cosas aún peor que nosotros jamás viviremos. No podía haber sido un sumo sacerdote completamente compasivo si no hubiera experimentado lo que nosotros experimentamos y sentimos, hermano. Y aunque era hijo, dice el versículo 8, por lo que padeció aprendió la obediencia. La mejor forma de aprender compasión, y a veces la única, es sufriendo en carne propia lo que otro ha sufrido. Hermanos, el sufrimiento es un maestro excelente. Podemos leer y oír, por ejemplo, de un dolor, de una quemadura. Incluso podemos ver personas que se queman, pero hasta que nosotros mismos no sufrimos la quemadura, no podemos compadecernos completamente de la víctima, ¿cierto? Así en cualquier otro ámbito, en la muerte de un ser querido, en una enfermedad, entre muchas más, ¿cierto? Cuando uno vive en carne propia, se da cuenta de cuán horrible puede ser. Jesús no fue exento para nada del dolor, de las dificultades, del sufrimiento. Y aunque era hijo de Dios y Dios mismo encarnado, estaba llamado a sufrir. Aprendió el significado completo del costo de la obediencia hasta la muerte, por lo que padeció, dice el versículo, y por lo tanto Dios lo confirmó como sumo sacerdote perfecto. Él también fue tenía, ¿cierto?, la característica de un sacerdote, ¿cierto?, hacer sacrificio por los hombres. Dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús, en su sufrimiento y muerte, cumplió el tercer requisito para ser sumo sacerdote.
se ofreció en sacrificio y con ello se perfeccionó como sumo sacerdote y fuente de la salvación eterna. Por supuesto, no se perfeccionó en el sentido de haber mejorado su naturaleza, no. Él ya era eternamente perfecto en justicia, santidad, sabiduría, conocimiento, verdad, poder y en todas las demás virtudes y aptitudes, ¿cierto? Sino ni su personalidad ni su naturaleza cambiaron, ya eran perfectas. Se perfeccionó en el sentido de haber completado su curso de calificación, por decir algo, para hacerse el sumo sacerdote eterno. Entre Jesús y los sacerdotes del Antiguo Testamento había dos grandes diferencias, muy grandes. Primero, Jesús no tenía que hacer primero un sacrificio por sí mismo antes de poder hacerlo por los demás. Y segundo, su sacrificio fue una sola vez y para siempre. No tenía que repetirse día tras día, año tras año o siglo tras siglo, no sé, no. Un solo sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Con su muerte, Jesús abrió el camino para la eterna salvación, hermanos. Todos los sacerdotes juntos de todos los tiempos no podían dar salvación eterna. Solo podían proveer perdón temporal o cubrir el pecado sin eliminarlo. Pero Jesucristo, ¿cierto? Con un solo acto, un sacrificio, una ofrenda, perfeccionó para siempre a los suyos. El sumo sacerdote perfecto, ¿cierto? Hace perfectos a quienes aceptan su sacrificio perfecto. Los que le obedecen, dice el versículo. Amén, amén. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue el sumo sacerdote perfecto. Perfecto entre los muchos sacerdotes que existieron. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, todos fueron llamados por Dios, ¿cierto? Cumplieron también los requisitos para estar como sumo sacerdote, pero los sacrificios que ellos nos ofrecían, primeramente por ellos y después por el pueblo, no eliminaban el pecado en sí. Como dije recién, solo lo cubrían. Era como tapar un fuego con una frazada. Solamente lo cubría o no lo eliminaba por completo. Porque el Señor Jesucristo fue un sumo sacerdote que ofreció una ofrenda perfecta, un sacrificio perfecto. La sangre derramada en la cruz del Calvario los limpia de todo pecado. Él allí en la cruz, amado hermano, cargó con todos los pecados de la humanidad, los pecados que hemos cometido hoy, que cometeremos mañana, que hemos cometido siempre. Él los cargó en la cruz del Calvario, amado hermano. Ya no necesitamos más sacrificios, ya no hay más sacrificios, ya no es necesario. El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo está hecho, ¿cierto? Una sola vez y para siempre. Para todo aquel que cree y se arrepiente de su pecado y se acerca por medio de la fe, ese sacrificio se hace vivo en uno. El Señor Jesucristo murió y pagó por cada uno de nosotros, pero debo acercarme a Él con fe, ¿cierto? Y arrepentimiento para poder hacerme acreedor de ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por mí. Que el Señor les bendiga, amado hermano, y que tenga un bendecido día.